Dios me bendiga, mis amados hermanos, de una manera muy especial. En esta ocasión quiero compartirle un mensaje titulado La soberanía de Dios. Y vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, donde la palabra de Dios nos dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Bendito sea el nombre de Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te presentamos el mensaje, Señor, y a los oyentes para que tú, Señor, nos edifique como solo tú sabes hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas cosas se dicen hoy en día para mantener contentos a los oyentes. En ocasiones se presenta a Dios como que es un Dios necesitado de obediencia y de alabanza. Pero cuando nosotros nos internamos en el estudio de la palabra de Dios, que es la Biblia, observamos que esto es una falacia. Dios no necesita de ti ni de mí, mi hermano. Todo lo contrario, somos nosotros quienes necesitamos de Dios. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Dios es altísimo. Dios está por encima de todo ser humano. Nuestra alabanza y adoración debe ser por amor a Él y no porque Él necesite de ella. Dios es el Señor de todo. Y como leímos en Primera Crónica, capítulo 29, versículo 11, de Dios y solo de Dios es la magnificencia. Los planes y propósitos de Dios han de cumplirse. Dios no puede ser manejado. Los planes y propósitos de Dios han de cumplirse. Dios no puede ser manejado por el ser humano. Usted y yo no estamos en condiciones de ordenarle a Dios, de decirle a Él qué hacer. En Job capítulo 23, versículo 13, la palabra nos dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Obsérvelo sustentado en el Salmo 115, versículo 3. Obsérvelo sustentado en el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios no puede ser frustrado, según Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10, dice allí la palabra, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace según su voluntad. Y usted y yo no podemos manejar la voluntad de Dios. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 11, leemos la palabra y nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 6, la palabra sostiene: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si la voluntad de Dios fuera cambiable, las personas de la época del diluvio no se hubiesen ahogado, ni tampoco hubieran perecido lo de Sodoma y Gomorra. Pero la voluntad de Dios es inquebrantable. Lea usted al paso en su casa Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Y Lucas 17, 28 y 29. La voluntad de Dios prevalece sobre la voluntad humana. Tristemente hoy se predica de un Dios tolerante del pecado, de un Dios que obedece las órdenes humanas, a los predicadores que le ordenan. Y las iglesias, lejos de ser sumisas a la adoración genuina a Dios, que se hace por amor, se convierten en clubes en donde cualquier persona, sin importar su condición espiritual, hace uso de las cosas de Dios. Qué pena que el hombre no respete la soberanía de Dios. Las iglesias se han ido convirtiendo en espacios exclusivos de grupitos, en donde lo que prevalece es la opinión de dos o tres y no la gracia de Dios. Parece ser que estas personas no han entendido lo expuesto en Daniel capítulo 4, versículo 35, donde se nos dice:
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Quienes no entienden la soberanía de Dios tampoco pueden darle la gloria debida a su nombre. Dios hace uso de su poder soberanamente en el momento que Él quiere, cuando Él quiere y en el lugar que Él dispone, en el lugar que Él desea, en el lugar que a Él le place. Quienes por la gracia de Dios hemos entendido esto, vivimos con la única razón de hacer la voluntad de Dios. Nunca cuestionamos a Dios. Nunca cuestionamos a Dios, porque el barro no cuestiona al alfarero, conforme lo enseña Romanos capítulo 9, versículo 20, donde nos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tristemente, el pensar de muchos líderes religiosos es hacerse ricos, porque según ellos son cabeza y no cola. Nuestro interés no está en hacernos ricos, poderosos, ni ser custodiados por docenas de guardas humanos. Todo esto se lo ofreció Satanás a nuestro Señor Jesucristo cuando le mostró los reinos del mundo y dijo en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús rechazó la gloria terrenal. Ni Pedro, ni Pablo, ni ningún otro de los apóstoles hablaron de que teníamos que ser ricos. No hablaron sobre la obtención de riquezas materiales en este mundo. Antes, su mensaje en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 es, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, siéntate feliz en saber que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, según la voluntad soberana de Dios. No por méritos tuyos, no por méritos míos, sino por su gracia. Él es soberano de nuestras vidas. Por lo tanto, en nosotros debe hacerse su soberana voluntad. Recuerda que Él tiene todas nuestras vidas planificadas y que descansamos en su soberana gracia. Procura hacer siempre la voluntad de Dios según lo plantea la Biblia, que es su santísima palabra. Y no según lo indican muchos hombres que se han dado títulos falsos que Dios en su soberana gracia no les ha concedido. Segundo de Corintios 11, 13 y 15. Dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, repitamos con el salmista, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Que el Señor te continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente, y permita que tú entiendas que Dios es soberano y que tú y yo somos sus hijos. Que Dios es soberano y que tú y yo somos sus hijos, sus siervos, y que debemos servirle conforme a su soberana voluntad. A ti, Padre Santo, sea la gloria, eterno Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios te siga bendiciendo.